Hola a todos y bienvenidos a mi taller. Bueno, este es mi taller, mi oficina, es la habitación en la que paso muchas horas delante del ordenador, también es mi laboratorio y para este proyecto que se llama The Room, pues incluso mi cámara fotográfica. Vamos a explicar un proceso que se llama positivado directo. Es un proceso que se basa en papel fotográfico normal, que utilizaremos como soporte fotográfico, pero que en lugar de darnos como resultado un negativo, nos va a dar un positivo. Este papel es normal y corriente, lo único que lo vamos a someter a diferentes baños, los tradicionales como revelador, pues se van a seguir usando, en este caso Eucobron. Prescindiremos del paro y haremos un baño con agua oxigenada de 30%, 110 volúmenes. Esta agua oxigenada es muy corrosiva, usaremos guantes, también baños en ácido cítrico. Y tras una doble exposición, lo que quiere decir que una vez hagamos los baños y blanqueemos la copia, encenderemos la luz, no como si fuera ya soporte fotográfico, sino luz normal. Encenderemos la luz, velaremos el resto de la imagen y haremos otra vez revelado con Eucobron. Y el resultado, lo vais a ver ahora, es bastante impresionante. Esto podría ser un ejemplo de configuración de cubetas. Aquí iría el revelador, abajo pondremos solamente agua, revelador, aquí la dilución de ácido cítrico y aquí pondremos el agua oxigenada. No vierto el agua oxigenada aquí ahora porque es muy corrosiva, prefiero esperar al momento exacto en el que la vaya a utilizar, es mucho más favorable. Bien, ahora estamos en la otra habitación. Este es el objetivo que utilizaremos para hacer la fotografía, es un Nikkor 610 mm. Y justo enfrente de él tenemos, que ya hemos preparado previamente, nuestro sujeto. Vamos a intentar enfocarlo. Ahí estaría. ¿Vale? Está a unos 30-40 centímetros del objetivo y ya previamente lo hemos enfocado. El enfoque se realiza moviendo adelante y atrás. Estas son las luces que hemos utilizado. Son CFLs, de acuerdo, y apuntan directamente al sujeto. Aunque parece que hay mucha luz, estaremos más o menos un cuarto de hora exponiendo a través del objetivo. Es una exposición muy larga. Ahí está el objetivo, todo alineado, y ahora vamos a ir a la otra habitación a ver cómo se ve esto con la luz interior apagada. Bien, estamos dentro, ¿vale? Siento el ruido, hemos tenido que subir la ISO a 6400 para que se vea algo. Esta sería la imagen proyectada a través del objetivo. Con el diafragma abierto a tope se vería así. Nosotros cerraremos el diafragma bastante, lo cual incrementará el tiempo de exposición, pero nos dará muchísima más nitidez. Bien, ese es el objetivo desde dentro de la habitación y ahora vamos a intentar, modificando la ISO de la cámara, ver a través de él si podemos encontrar el sujeto que vamos a fotografiar. Esa mancha en la parte inferior parece que es. Vamos a intentar enfocar un poco. Bien, ahí lo tenemos. Ahora solo falta buscarlo con el enfoque y ahí está. Ese es nuestro sujeto a través del objetivo. Bien, con el sujeto enfocado hemos encendido la luz roja. Esta luz nos servirá para poner el papel en la pared cuando estemos con la habitación totalmente oscura, porque es papel ortocromático, y también nos servirá para revelar, porque nos viene muy bien tener algo de luz dentro de la habitación. Ahora mismo lo que vamos a hacer aquí es poner unas guías que nos servirán para poner el papel justo donde cae el pájaro. Esto tenemos que hacerlo debido a que para poner el papel no podemos dejar el objetivo destapado, tenemos que taparlo y utilizar estas guías como referencia. Justo ahí pondremos el papel, con el objetivo tapado, apagaremos todas las luces y procederemos a la exposición destapando el objetivo durante el tiempo determinado, unos 15 minutos hemos dicho. Bien, el papel lo vamos a fijar con cinta adhesiva, teniendo mucho cuidado de que no se mueva. Tenemos que fijarlo muy bien y dejarlo bien tenso. Estupendo, ¿vale? Una vez fijado el papel, lo que haremos será
apagar todas las luces, exponer durante 15 minutos y después revelaremos como si fuera papel normal. Con la luz roja, que será lo siguiente que veréis, quitaremos el papel de la pared y le daremos un baño de revelador durante aproximadamente 1 minuto. Apagamos luces. Y esta es la imagen que vamos a estar viendo durante 15 minutos para después proceder al revelado. Bien, ahora empezamos con los baños de ácido cítrico y de agua oxigenada. Hemos cambiado las cubetas, hemos puesto unas un poco más grandes y mientras está haciéndose el primer baño de ácido cítrico durante 1 minuto, vamos a volcar la botella de agua oxigenada en la otra cubeta. Entonces, después del primer baño de ácido cítrico, lo metemos en agua oxigenada, agitamos y vemos cómo se empieza a blanquear la copia. Poco a poco se va blanqueando la copia. Cuando vemos que para, escurrimos bien y volvemos a ácido cítrico. Y tras otro periodo de más o menos 1 minuto, volvemos al agua oxigenada. Seguiremos así hasta que la copia se blanquee completamente. No nos dejemos engañar por la luz roja, hay que acercarse bien para asegurarse de que se ha blanqueado completamente. Vale, de acuerdo, esto ya parece que está. Y ahora pasamos directamente a lo que sería el velado y revelado. Para velado, como he dicho antes, solo hay que encender la luz. Y cuando se encienda la luz, todo lo que quedaba que no estaba blanqueado se velará y por tanto quedará oscuro. Y podremos revelar ya con la luz totalmente encendida, no habrá ningún problema. Y poco a poco veremos cómo va apareciendo nuestro sujeto en positivo. Una copia única directamente en positivo y con suerte bien expuesta y totalmente congelada, sin ningún tipo de movimientos. Al ser exposiciones muy largas, cualquier vibración que se produzca se transmite a la copia y a veces salen movidas. En este caso parece que hemos tenido suerte y tenemos una copia completamente congelada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Era una pequeña aproximación a lo que sería el método de positivado directo. No obstante, si queréis mucha más información podéis entrar en los canales que dejaré abajo de Don Frula, John McCliff y Cámara Dáctiles, que son 3 canales en los que podéis ver cómo se hace el proceso mucho más, vídeos mucho más elaborados, mucho más largos. Yo os he sido un pequeño acercamiento y también quería presentaros mi proyecto The Room, en el que sigo trabajando y del que habrá más información. Pues eso, hemos creado con esta habitación una cámara oscura, hemos puesto aquí papel, hemos hecho fotografías y han quedado cosas tales como, pues, por ejemplo, esta, que es la que habéis visto antes. Acercar un poco para que se vea. Está un poco subexpuesta, pero estoy bastante contento con ella. O esta otra. Todo el trabajo de The Room lo iréis viendo poco a poco, lo iré subiendo a través de YouTube y diferentes canales como Instagram y demás. Y si os interesa más información sobre este proceso o simplemente no entendéis los vídeos en inglés de los 3 canales que os he dicho, solo tenéis que decírmelo y os facilitaré toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.